Hola, amados hermanos, un gusto saludarles. Por acá le habla el pastor Joel Alfaro. Un día más vamos a hacer un nuevo video en este día. Este video de un nuevo tema, el cual veremos que es el pecado. Bien, entonces vamos a primeramente orar delante de la presencia del Señor para pedirle que Él en esta tarde, noche ya, nos hable por intermedio de su palabra. Bien, Padre Celestial, Dios de misericordia, agradecidos somos por tu bondad, por tu amor, Señor, porque nos concede esta bendita oportunidad de escuchar una vez más tu palabra, Señor, por medio de todos estos, Señor amado, videos, por medio de tu palabra, Señor amado, que nos enseña cada día. Dios del cielo, te pido que en esta hora tú me des la gracia, Señor, y a cada uno de mis hermanos que ha de escuchar, de ver estos videos también, Señor, tú les proveas, Señor amado, de sabiduría. Padre mío, abras tú su entendimiento para aquel que aún no te conoce, para aquel que no comprende estas cosas maravillosas, Señor amado, y que este tema que veremos, Señor, sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesús, vamos a ver este tema. Bien, voy a compartir entonces la pantalla y vamos a ir viendo este tema nuevo, ¿verdad? De este nuevo video que se llama el pecado. Un poquito lento mi computador. Vamos a. Bien, el pecado. Como introducción, ¿verdad? Nos dice que Dios al ver la creación, como lo vimos anteriormente, ¿cierto? Dijimos que la creación que Dios hizo fue perfecta. Bien. Entonces dice que al ver la creación que había terminado, la declaró buena. Él dijo, ya está todo bien, está todo perfectamente hecho. Ninguno que haya contemplado el mundo y al hombre podrá poner en duda esta declaración divina de Dios, que todo fue hecho bueno. Cuando él miró, dijo, está todo bien. Pero cuando la cizaña sofoca y al fin ahoga a los vegetales y los saltamontes estropean un sembrado, cuando un temblor trae consigo la destrucción y la muerte, cuando un tornado o huracán destruye casas y vidas, se pregunta el hombre de la bondad del mundo, de la naturaleza. Cuando montes resultan en incendio y destrucción, cuando el robo, el homicidio y el secuestro prevalecen, ¿cierto? Como hoy día los vemos, cuando las guerras con sus atrocidades se enfurecen sobre la tierra, el hombre comienza aún a dudar de la bondad del hombre mismo. Bien, aún los observadores más optimistas tendrán que concluir que algo anda mal en alguna parte, ¿verdad? Y es lo que sucede y muchos lo que piensan, ¿verdad? Y nos dicen, ¿por qué Dios permite todas estas cosas? ¿Por qué Dios es tan malo? ¿Verdad? Entonces ahora la pregunta es, que nos habla acá, ¿este mundo ha dejado de ser bueno como Dios había dicho? ¿Qué le pasa al mundo? ¿Qué ha sucedido? Y aquí la respuesta tajante es el pecado. Eso fue lo que le pasó al mundo. Lo que hoy día, todo lo que nosotros encontramos hoy, ¿verdad? En este mundo, todo lo malo que nosotros encontramos en este mundo es a raíz, ¿verdad? Del pecado. Bien, entonces estamos viendo este tema que es el pecado, algo que algunos ni siquiera hoy día quieren nombrar en algunas iglesias. No, no hablemos del pecado, ¿verdad? Pero nosotros debemos hablar del pecado. Bien, debemos hablar del infierno, debemos hablar del pecado, tanto como hablamos de la salvación y del reino de los cielos, ¿verdad? También tenemos que hacer ver a las personas su pecado. Y eso se hace por medio de la palabra del Señor, por medio de la ley. Bien, pero también tenemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos trae la gracia por la cual nosotros podemos ser salvos y ser redimidos por medio de este sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en el madero de la cruz. Eso es lo que tenemos que tener siempre, siempre claro. Bien, ¿cuál es la naturaleza del pecado? ¿De dónde viene? Primeramente, ¿qué es el pecado? Bien, la Escritura define el pecado como transgresión de la ley. Esto es desobediencia, ¿verdad? Desobediencia cuando nosotros vemos la palabra del Señor nos habla, ¿cierto? Que
el hombre pecó allí en el huerto del Edén porque desobedeció, ¿verdad? Lo ordenado por Dios, donde se le estipuló que no comiese, ¿verdad? Del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero este desobedeció. También en algunos otros casos se dicen que el hombre desobedeció al no creer, ¿verdad? No creyó a la palabra de Dios, bien, porque Dios dijo, ciertamente o de cierto os digo que el día que coman de este árbol ciertamente morirán o de cierto morirán. Por lo tanto, ellos no creyeron a esa palabra que Dios les dijo, sino que hicieron más caso a la mentira de Satanás el diablo. Bien, entonces, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bien, entonces el pecado, si nosotros lo buscamos, ¿verdad? Con respecto a la ley de Dios, ¿verdad? En algún otro video voy a hacer esta diferencia en lo que es la ley y el evangelio. Entonces, nosotros si vamos en base a la ley que Dios le dio a su pueblo Israel, dice la palabra del Señor que todos pecamos, todos somos pecadores. Alguno puede decir, pero yo no hago cosas malas, yo no he pecado, yo trato de ser buena persona. Algunos piensan que por ser buenas personas se van a ir al cielo, y eso no es así, ¿verdad? Ya que existen dos tipos de pecado, un pecado que es de hecho y un pecado que es el pecado original, ¿ya? O el pecado de Adán, bien, que está ya en nuestro ser. Bien, entonces dice, esto es también desobediencia. Dios reveló su voluntad al hombre. En el hombre existe por lo menos en cierto grado el conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Nosotros sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Por qué? Porque dice Dios que Él dejó escrito en el corazón de los hombres, ¿verdad? Su ley, ¿bien? Y esa ley es la ley moral de Dios. Por lo tanto, cada persona conoce, ¿verdad? Como lo vimos en un principio, que la ley de Dios está en nuestro corazón, por lo tanto usted sabe cuando algo está mal y cuando algo está bien, que esto agrada o que no agrada a Dios. El que roba sabe que robar es malo. Cuando lo hace hay una conciencia que le está diciendo que es malo, que es pecado, porque eso Dios lo dejó en su corazón. Ahora que el hombre no le haga caso a su conciencia y siga haciendo lo malo, ya ese es un problema netamente del hombre porque infringe la ley de Dios que está establecida en su corazón. Bien, entonces nos dice, toda persona normal, por ejemplo, sabe que el asesinar es malo, es lo que le estoy diciendo. Así también en la escritura Dios ha dado su ley en forma escrita, ¿verdad? Dios dio su ley a Moisés, ¿verdad? Allí en el monte Sinaí, le dio su ley, donde vemos, ¿cierto? Nosotros los mandamientos de Dios. Lo dio escrito y también en su palabra, ¿verdad? En la Biblia que hoy día nosotros tenemos, vemos también la ley de Dios. Bien, existe una norma absoluta que Dios ha establecido para la conducta humana. Bien, en base a lo que Dios nos dice en su ley, Dios establece cómo el hombre debería comportarse. Cualquier desviación de esta norma divina, ¿cierto? Es pecado o desobediencia. Si nosotros vamos en contra de la ley, si esto lo ponemos nosotros en un ámbito natural de hoy, de nuestro diario vivir, si yo acometo algo que va en contra de la ley, por ejemplo, el que conduce, si anda a exceso de velocidad, lo controla un policía, un carabinero, lo va a multar, ¿ya? O lo puede llevar detenido. Si ando en un vehículo que no tiene documentación, también me pueden quitar el vehículo, me van a multar o me pueden llevar detenido. Si conduzco bajo los efectos del alcohol, de la misma forma. Por otra parte, si robo, ¿cierto? Si hurto, también me van a, si es que me toman preso, ¿cierto? Primero obviamente me van a llevar preso, ya voy a tener un castigo, me van a dar una cantidad de tiempo que debo estar privado de libertad o debo pagar una fianza o debo hacer horas. Por lo tanto, todo, ¿verdad? Lo que va en contra de la ley tiene su justo juicio, ¿verdad? Cuanto más delante de la presencia de Dios, porque se está desobedeciendo a lo establecido por Dios. Tanto la sociedad, ¿verdad?, que nosotros vivimos tiene leyes que nosotros debemos de cumplir. Por lo tanto, cuanto más Dios también estableció para su pueblo, para sus hijos, diferentes leyes. Si bien es cierto, en el pueblo de Israel existían tres tipos de leyes: las leyes ceremoniales, las leyes sociales y las leyes, la ley moral.
Bien, entonces si nosotros consideramos hoy en día nuestra ley, la ley que Dios quiere que nosotros sigamos al 100% es la ley moral de Dios. Bien, ya que la ley ceremonial, que era todos los ritos, ¿verdad? Cómo hacer todos los ritos delante del tabernáculo, que eran para el pueblo de Israel, eran para ellos. Por lo tanto, a nosotros hoy día no seguimos nosotros esa ley ceremonial. Tampoco la ley social, ¿verdad? O la ley civil que el pueblo utilizaba, por ejemplo, para cómo el rey debía gobernar, cómo, qué pasaba si un vecino iba y le robaba un buey a su vecino, le decía tienen que pagarle 5 veces lo que vale ese buey, ¿verdad? Entonces, todas esas leyes civiles. Ya entonces tenemos la ley ceremonial, la ley civil, esas hoy día nosotros como pueblo gentil no nos corresponden, pero sí la ley moral de Dios. Y esa es la ley moral donde están todas estas cosas que Dios nos habla, por ejemplo, el no matar, ¿verdad? El no robarás, el no desearás, el codiciarás la mujer de tu prójimo, todos estos mandamientos que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, el que va en contra de estas cosas, ¿cierto? Comete pecado. Bien, y eso es tan simplemente es transgredir la ley de Dios, ¿verdad? Que en el caso nuestro estamos siguiendo esta ley moral de Dios. Bien, que Dios la dejó en nuestros corazones establecida y se llama conciencia. Bien, el pecado es llamado también transgresión o traspasamiento, porque el pecado implica traspasar los límites puestos por Dios. Desde otro punto de vista, el pecado es llamado también malicia. En Primera los Corintios, vamos a leer Primera Corintios, capítulo 14. 1 Corintios 14, verso 20, ¿qué nos dice allí? Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Bien, entonces nos habla que también habla de la malicia, y también en el Salmo 51, verso 5, nos habla que también se le llama maldad. Y esto me parece que es donde habla David y dice en maldad he sido formado. Vamos a leer para no pecar. 51 verso 5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? Por eso también decimos nosotros que todos nacemos en el pecado, ¿verdad? Muchas personas dicen los niños no tienen pecado, pero sí he corroborado de acuerdo a la palabra del Señor que los niños también tienen pecado. Quizás no un pecado de hecho, que es lo que vamos a ver más adelante, o si no, tienen este pecado que es el que todos traemos desde nuestro nacimiento, que es la herencia que nos ha dado Adán y Eva, ¿verdad? Que es el pecado, eh, este pecado que ellos cometieron y nos heredaron a nosotros. Bien, entonces aquí en este salmo dice de esa forma, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Bien, dice, porque el pecado es una violación de la ley de Dios y en realidad una rebelión contra Dios mismo. En Romanos capítulo 8, ¿qué nos dice Romanos capítulo 8, versículo 7? Nos dice que, nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Ven? Y también nos dice en el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Entonces, que el Señor nos bendiga. De ahí está la naturaleza del pecado. Entonces dijimos que es la transgresión de la ley, es desobediencia, es ser enemigo de Dios, ¿verdad? Es transgredir la ley de Dios, es traspasar la ley de Dios o los límites que Dios ha puesto. Es una violación de la ley de Dios. Eso es el pecado. Y también, como les decía, es una rebelión contra el mismo Dios. Bien, continuamos. La caída en el pecado. ¿Qué fue lo que ocasionó que la creación buena, verdad que Dios creó, que era todo bueno, se tornase en el presente mundo de pecado y de maldad? Mucha gente de repente a uno le dice, pero ¿y por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios permite que haya tanta maldad en el mundo? ¿Por qué Dios permite que hayan secuestros, que hayan violaciones, que hayan homicidios?
¿cuántas cosas permite Dios? Dicen ellos. Bien, entonces lo que Dios creó fue bueno. ¿Cuándo ahora este mundo se tornó malo? Cuando, como dijimos al principio de la introducción, vino el pecado. Bien, entonces eh, es necesario, ¿verdad? Ahora que Dios venga para poder Él, ¿cierto? Hacer este plan bendito de salvación, para que ahora este mundo y nosotros mismos volvamos, ¿cierto? A hacer esta creación perfecta que Él hizo. Bien. Entonces la respuesta a esta pregunta es dada en el tercer capítulo del Génesis. Satanás, ¿cierto? Aquí nos aparece donsata.com, como dice mi cuñado. Don Satanás nos aparece aquí, que es uno de los ángeles que habían pecado contra Dios, bien, y que habían sido arrojados fuera de la presencia divina, ¿cierto? El que tentó al hombre, ¿cierto? Y a la mujer, bien. Satanás, ¿cierto? Le habló a Eva por boca de la serpiente, primero suscitó la duda sobre el mandato de Dios, ¿ya? De comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y luego contradijo, ¿cierto? Llanamente la palabra de Dios. Por eso decimos que eh, primero le dijo, no, si no es tan así. ¿Ya? Si ustedes comen de este árbol, cuando ustedes coman de este árbol, le van a ser como Dios. Por lo tanto, luego targiversó, ¿verdad? La palabra, ¿cierto? La contradijo. Entonces, Eva, haciendo uso de la libertad de actuar, ¿verdad? Que Dios le dio, que como dice que le fue concebida en su creación original, escogió seguir la engañosa palabra de Satanás y no creer a la palabra verdadera de Dios. Bien, entonces dio a comer el fruto a Adán, ¿cierto? Y el hombre también escogió comerlo en contra de lo que Dios había ordenado. Bien, en esta forma, cuando el hombre desobedeció al mandato de Dios, el pecado hizo su primera incursión en este mundo, una vez perfecto en su creación. Bien, entonces allí fue la caída, mediante, ¿cierto? Este engaño, esta tentación que Satanás hizo contra el hombre, la creación perfecta de Dios, y ellos cayeron a esta tentación, a este engaño que Satanás el diablo le hizo. Por lo tanto, por la desobediencia entró ahora el pecado a esta humanidad y ahí el hombre cayó de la gracia de Dios y así también el mundo. Bien, la caída fue un desastre. Cada persona, ¿verdad? Si hoy día el que está en los caminos del Señor y luego cae, es un desastre, es un desastre. Dios tenga misericordia, la palabra del Señor dice que el que cree estar firme mire que no caiga, ¿verdad? Entonces Dios nos ayude para estar cimentados en la roca que es Cristo, ¿bien? Porque la caída del hombre fue un desastre, llevó a cierto un resultado, ¿cierto? Que ahora el pecado entró a esta tierra, ¿cierto? Entró al mundo, ¿cierto? Fue un desastre para el mundo, para esta tierra y para el hombre, ¿ya? Porque Dios dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor le dijo, comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá, siendo que tenía todo en el huerto del Edén, ahora, ¿cierto? Fue maldita la tierra. Bien, y hay algunos versículos donde dicen, bueno, acá en Romano, por causa de esto Pablo escribió, porque sabemos que las criaturas gimen a una y a una están con dolores de parto hasta ahora. Vamos a leer porque me parece que esta es otra versión, el Romanos 8:22, donde nos dice, el del 21 en adelante, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Amén. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que la maldición ahora, ¿cierto? En este desastre que hubo a causa del pecado, también está sobre la creación completa, sobre la tierra. Bien. Entonces, si el mundo en el que ahora vive el hombre es imperfecto, es solamente por la causa del pecado. Bien, por el pecado, hoy día nosotros no vivimos en un mundo perfecto, porque Dios él hizo todo perfecto. Bien, este desastre, ¿cierto? Fue para el hombre mismo, ¿cierto? El pecado, cuán desastroso fue, ¿cierto? Para el hombre, porque le dijo ahí en Génesis capítulo 2, versículo 17, porque el día en el que comiera, ¿verdad? De ese árbol, ciertamente moriría.
Bien, la muerte espiritual inmediatamente se apoderó de los primeros seres humanos, ¿cierto? Fue la muerte espiritual porque ya no tuvieron esta comunión con Dios Padre y además también se introdujo la muerte como tal, ¿cierto? La muerte para esta carne, como lo he hablado en algún otro video. Dios pretendía que el hombre fuese eterno, ya que no muriera, pero ahora a causa del pecado tuvo que venir la muerte, tanto espiritual como carnal. Bien, entonces, en vez de amar y de confiar en Dios y deleitarse en su presencia, Adán y Eva se escondieron, huyeron atemorizados de la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando Dios los buscó, ¿verdad? Dios les habló y ellos se escondieron. Entonces, ahora, ¿por qué? Porque ellos estaban muertos en sus delitos y pecados, murieron, ¿verdad? Y también abrieron los ojos, fueron abiertos sus ojos para ver su desnudez, ¿verdad? Por lo tanto, ellos quisieron también cubrirse con hojas, ¿verdad? Para tapar su desnudez. Y Dios les dijo, ¿y quién les dijo? ¿Quién les dijo a ustedes? ¿Verdad? Dios conocía que había alguien más el que le había hecho cometer este pecado. Por lo tanto, le dijo, ¿quién les dijo a ustedes? Bien, que esto era así. Por lo tanto, allí estaba, ¿cierto? Este enemigo de nuestra alma que lo único que pretendía era arruinar, ¿verdad? Esta creación gloriosa de nuestro Dios. Bien, entonces ahora el hombre, ¿cierto? Fue expulsado de allí del huerto de Edén. Entonces la muerte espiritual trajo consigo la muerte temporal, que es lo que les decía. Tanto murieron espiritualmente para Dios y ahora también entra la muerte temporal, esta muerte que todos nosotros hoy día tenemos que verlas. Bien, si vamos a la palabra del Señor, hay solamente un par de varones que no vieron la muerte, ¿cierto? Como ese Enoc, que dice que fue llevado, y también Elías, son los únicos dos que la palabra no presenta que hayan muerto, ¿verdad? Entonces son los únicos dos que no han visto muerte, que por ahí se calcula que en el Apocalipsis son los dos testigos que van a venir, ¿verdad? Y que ahí van a ser muertos, ¿verdad? Pero ahora entra esta muerte temporal, los que todos tenemos que morir, que va a ser este paso para llegar a la vida eterna o a la condenación eterna. Bien, entonces ahora que el hombre había pecado, Dios lo expulsó del huerto del Edén, como dice ahí en Génesis 3:22, ahora pues, porque lo alargué de su mano y tomé también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Voy a leer bien esa cita porque está media mal escrita ahí. Génesis 3:22, porque ahí es cuando dice, ¿cierto?, que no vayan a comer ahora del árbol de la vida, ¿cierto? Y vayan a ser eternamente, eh, vayan a ser eternamente pecadores y no, ahora no iba a poder haber salvación para ellos. Bien, 3:22 nos dice, 3:22. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal ahora. Y sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y ahí Jehová, ¿cierto? Y si lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bien, y aquí también están los versículos donde Dios le habla a Adán y Eva, ¿cierto? Aquí mismo en Génesis capítulo 3, verso 11, donde le dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? También le dice, le da, ¿cierto?, a la serpiente eh, la, la profecía, ¿verdad?, de que ahora iba a venir nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Donde dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvos comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bien, entonces allí vemos donde está también la primera profecía de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que derrotaría allí en el madero de la cruz ahora a Satanás el diablo, ¿verdad? También me llaman mucho la atención unos versículos donde dice a la serpiente, y polvo comerás todos los días de tu vida, ¿verdad? Donde en alguna oportunidad participé
en un congreso de pastores que son coreanos, y alguno de esos pastores decía, ¿ha visto usted alguna serpiente comer polvo? Ninguna serpiente come polvo, pero sí, Satanás, el diablo, se alimenta de las almas, ¿verdad? De aquellos que están en su dominio, ¿verdad? Él se alimenta de aquellas cosas, se alimenta de su pecado. Por lo tanto, dice, y polvo comerás todos los días de tu vida, ¿verdad? Entonces Dios nos ayude. Bien, entonces estábamos viendo, ¿verdad? Que ahora el Señor los saca. Bien, ahora el hombre tiene un cuerpo que envejece y muere. Si bien es cierto, como lo nombraba ayer también, Adán vivió 930 años. Eh, pero, ¿cierto? Ahora ya envejeció, quizás Dios le dio muchos años para poder fructificar la tierra. Eh, Está sujeto al dolor y la enfermedad, lo que antes no existía en el Edén, ¿verdad? No se envejecía, pero ahora, ¿cierto? También se envejece y tenemos que morir. Es más, el Señor acortó los años, ¿verdad? Y ahora ya son de entre 70 y 80, dicen los más robustos, aún así con todas sus cargas, ¿cierto? Todas sus quejas, son los años del hombre. Por medio de la ciencia médica, el hombre puede mitigar su sufrimiento, ¿verdad? Por medio de medicamentos, ¿cierto? O aliviarlo para que se quite la enfermedad. Pero la muerte es inevitable. La muerte sí o sí viene por nosotros. Por lo tanto, debemos estar preparados. Bien, también ahí Lutero cantó, en medio de la temprana vida, lazos de muerte nos circundan. Bien, como también creo que la palabra del Señor lo dice, que en medio de la vida estamos en la muerte. Y hay una alabanza siempre que cantamos nosotros cuando dice, y llega la muerte sin verla venir. Y el alma, quién sabe a dónde ha de ir. Bien, entonces nosotros debemos tener esta claridad. ¿Dónde va a ir a parar nuestra alma el día en que el Señor venga por nosotros? No solamente de manera masiva por todo su pueblo, sino cuando pase lista por mí. ¿Para dónde se va a ir mi alma? ¿Estaré preparado para irme con el Señor o no estaré preparado? ¿Me habré arrepentido de mi pecado o todavía seguiré creyendo que soy salvo y no he tenido un encuentro personal con Cristo, ni me he arrepentido, ni le he pedido perdón a Dios? Entonces que el Señor nos bendiga. Bien, porque este pecado, ¿verdad? Para el hombre fue un desastre. Por eso vivimos en un tiempo, en un mundo que está lleno de maldad, lleno de pecado. El mundo, ¿verdad?, le echa la culpa a Dios. ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué Dios es tan malo? Y Dios no es malo, Él hizo todo perfecto, sino el hombre echó a perder este mundo que Dios creó en su perfecta sabiduría. Bien, cuando los ángeles pecaron, Dios, ¿cierto? Dice en segunda de Pedro 2:4, lo vamos a leer tácitamente aquí como sale en la Reina Valera 1960, segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2, verso 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Bien, entonces nos dice acá, ¿cierto? No perdonó el Señor, aunque este no fue el resultado inmediato para el hombre cuando pecó, pero por cuanto, ¿cierto? Él sigue en la muerte espiritual. Por eso dice que nosotros todos, por cuanto todos pecamos, ¿cierto? Estamos destituidos de la gloria de Dios, todos estamos muertos en delitos y en pecados cuando todavía no nos hemos conocido al Señor. Bien, entonces, si no perdonó a los ángeles, menos, ¿cierto? En cierta forma nos iba a perdonar a nosotros, ¿verdad? Pero tuvo misericordia del hombre y así como le había dicho que iba a morir, quizás pensaba, o nosotros podríamos pensar, bueno, si Dios dijo que iban a morir automáticamente, cuando el hombre pecó, ¡pum!, desaparecían de la faz de la tierra. Pero sí, ahora lo que murió, ¿cierto? Murieron al espíritu, ¿verdad? Y nacieron al pecado, o han abierto sus ojos a la maldad. Y también entró ahora, como decíamos anteriormente, esta muerte temporal que ahora sí o sí nos vamos a envejecer, nos estamos envejeciendo, eh, y nos va a llegar la enfermedad, ¿cierto? Y nos vamos a morir de algo. Sí o sí nos vamos a morir de algo. Bien, entonces él tendrá que oír las palabras
como dice ahí en Mateo 25:41, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles, porque recuerden que el diablo, ¿cierto? Y sus ángeles, ellos no son